Hola hermanos, el día de hoy 1 de abril del 2023 es sábado de la quinta semana de la Cuaresma. Para algunos termina hoy el tiempo de la Cuaresma porque ya lógico mañana es Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, así que por lo tanto comienza la Semana Santa. Técnicamente deberá terminar la Cuaresma el próximo miércoles, ¿ok? Pero sí, mañana el color que utilizaremos litúrgicamente es el rojo, todavía hoy evidentemente seguiremos utilizando el morado, pero el lunes, martes y miércoles santo pues será siempre el color morado. Así que por lo tanto, vamos, técnicamente, aunque la Semana Santa pueda aparecer como un tiempo aparte, pero realmente no lo es siempre una primera parte, tiempo de la Cuaresma y luego el Triduo Pascual y la Pascua, ¿no? Bueno, vamos, hoy es día de uno de los grandes pedagogos del siglo XIX, San Ludovico Pavoni. Nacido en Brescia, en el norte de Italia, pues en 1784, en septiembre de 1784, y fíjense, él, vive una época complicadísima, ¿no? Imagínense, 1784, o sea, estamos hablando de unos años antes de la Revolución Francesa, le toca vivir todo lo convulsionado, el norte de Italia va a sufrir muchísimo, ¿no? Porque va a pasar de unas manos a otras, en manos, lógicamente, de la República Francesa, luego del Imperio Napoleónico, luego de pues el Imperio Austríaco. Bueno, entonces es una situación bien compleja, muy compleja. Y bueno, el tema es que él se ordenará sacerdote allí en Brescia en 1807 y era de una familia un poquito acomodada, ¿no? Porque él, pues sus padres eran nobles y fue muy bien formado, lo educaron de una manera pues extraordinariamente cristiana. Pero en lugar de él optar por esa carrera, llamémosle así, por esa vida un poquito dada a la nobleza y demás, él no. A él lo que se dedicó fue a tener una sensibilidad muy particular para la situación de la gente más pobre, de la gente más necesitada. De hecho, a él le ofrecieron algunos cargos dentro de la vida de la iglesia y él nunca los quiso asumir, ¿no? Parece ser que en algún momento también le habían nombrado obispo y él no aceptó, hombre sabio. Y entonces, fíjense, ahí lo que les digo es, en esta parte, pues ya ordenado en 1807, para 1818, pues bueno, de hecho el obispo de Brescia, Monseñor Nava, lo va a nombrar su secretario en 1812, para 1818 es nombrado canónigo ahí en la Catedral de Brescia, y bueno, ahí es donde él se decide, entonces se da cuenta, en el oratorio hay muchos jóvenes, pero sin ningún futuro laboral, o sea, es decir, estaban ahí en el oratorio, una formación cristiana, pero luego ya irán a la vida, llamémosle así, civil, y no tendrán una formación mayor. Entonces de ahí le nacerá a él formar un instituto donde ellos puedan aprender arte, donde ellos puedan, llamemos más bien un oficio, y entonces ahí nacerá un colegio de arte, digámosle así, que él va a dedicar precisamente para que puedan estudiar los jóvenes más abandonados, más pobres, más descartados, diría el Papa Francisco, que por cierto ya saben que muy probablemente cuando ustedes estén viendo esto ya va camino a Santa Marta, porque el Santo Padre, gracias a Dios, va mejorando mucho de salud. Bueno, en fin, y luego va a fundar una congregación que se les conoce hoy en día como los pavonianos, ¿no? Los pavoniani se dice en italiano, pero que realmente nacieron con esa intención. Eran los hijos de María Inmaculada. Interesante, hijos de María Inmaculada, cuando él todavía no había sido declarado el dogma de manera definitiva, y él va a morir antes, ¿no? Él va a morir en 1849, 1 de abril. Yo me acuerdo de su canonización porque tuve la gracia de estar ahí en Roma cuando su canonización, el 16 de octubre del 2016, el Papa Francisco. Miren, muchas de sus maneras de proceder las va a asumir San Juan Bosco y le va a dar evidentemente una dimensión universal preciosa. Así que podemos considerarlo precisamente un precursor de la obra salesiana. Vamos, adelante, ¿no? Alguno dirá, padre, ¿conoció don Bosco la obra de Pavoni? Probablemente que sí.
Probablemente que sí. Brescia no está tampoco tan lejos. Vamos, Brescia antes de llegar a Turín está Milán, ¿no? La gran ciudad del norte de Italia, pero el norte de Italia, todo el Valle d'Aosta, toda esta zona del Piamonte y demás, pues entonces tienen muchas cosas en común, la zona de Liguria y la zona del Piamonte. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Terminamos pues de leer estos textos tan preciosos y el clima, sí, eso sí, en cuanto a lecturas, empieza a cambiar ya a partir de mañana. Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios: voy a recoger de las naciones a donde migraron a todos los israelitas, de todas partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Haré de ellos un solo pueblo en mi tierra. En los montes de Israel habrá un solo rey para todos ellos, y nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios. Mi siervo David será su rey, y todos ellos no tendrán más que un pastor. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes. Y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz. Los asentaré, los haré crecer y pondré mi santuario entre ellos para siempre. En medio de ellos estará mi templo. Yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel cuando vean mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La promesa de la alianza, lo hablábamos ayer, ¿no? Y lo repite el día de hoy este texto: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. O sea, esa insistencia de Dios está con nosotros, Dios camina con nosotros. Ese es el sentido de la palabra de Dios del día de hoy. Una vez más, qué promesa más hermosa, ¿no? Yoísmo de parte de Dios, no importa. Él está poniéndose al centro del actuar. Él está siendo el que motiva, el que lleva adelante este proyecto. Yo, el Señor, yo los haré. Ya no volverán a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a haber abominaciones. Ya no volverán a vivir de sus iniquidades. Nada de eso. Yo, el Señor, Él asume esa tarea. Y dice, y David será su rey. Evidentemente un descendiente de David, ¿no? O sea, fíjense, el actuar de Dios, como lo vamos a ver ahora en el Evangelio, ¿no? Es voluntad absolutamente suya. No es que, como algunas veces se lee en algunas teologías o en algunos cantos, oigan. Por ejemplo, cuando en estos días, ¿no?, que se canta por los viacrucis y demás: perdona a tu pueblo, Señor. ¿Sí? Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Y entonces, no estés eternamente enojado. ¿Cómo que no estés? ¿Qué es eso? Dios no puede estar eternamente enojado, oigan, ¿qué es eso? Él está eternamente lleno de esperanza y de amor por nosotros. Eso sí está lleno el Señor. No estés eternamente enojado, es un Dios castigador. No, ya lo ven, este es el proyecto. Un solo pueblo, una sola tierra, un solo Dios, un solo Señor. Ya, me parece que estoy hablando ya de las cartas de Pablo, pero no, es esta imagen que tenemos que conservar. Este es el plan de Dios, esto es lo que Dios quiere, aunque haya algunos caifaces en el camino. El Evangelio, Juan, capítulo 11, versículos del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada. ¿No comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana vamos a leer que sí llegó a la fiesta. Llegó el Domingo de Ramos, la entrada triunfal en Jerusalén. Pero fíjense, ¿conviene que muera un hombre por el pueblo? Pues sí, nos convenía a nosotros.
porque el Señor en su infinito amor, que quiere la unidad de todo el pueblo, esto no solo es para Israel, sino para unir a todos los hijos dispersos. Exactamente el proyecto que nos presentaba el libro del profeta Ezequiel, ¿no? Es una belleza, ¿no? Ahora, es interesante. Quieren matar a Jesús, quieren matar a Lázaro. Es que este hombre está haciendo muchos prodigios. ¿Por qué no nos quedamos con eso? ¿Por qué no más bien nos unimos al ver esta maravilla, las obras? ¿Se acuerdan todo lo que hemos hablado de las obras del Señor? Las obras de mi Padre. Hombre, si lo que tenemos que hacer es cambiar precisamente por las obras. Si no me creen a mí, crean a las obras, nos ha dicho el día de ayer. Bueno, ahí es donde está el punto. Pero nosotros en nuestra terquedad es que evidentemente creerle al Señor Jesús implica un cambio de vida. Implica que nuestra comodidad se va a terminar. Dejarnos conducir por su voluntad es un reto. Por eso les invito a hacer oración. Y esta oración nos va a ayudar mucho a comprender, a ordenar esto. Señor, sabemos que la envidia perjudica a todos, al que es envidiado y al que envidia, pero a veces nos cuesta mucho evitarla. Envidiamos un puesto de trabajo, un coche, una casa, un buen marido, una buena mujer, el carisma, el físico, la inteligencia, la fama. Nos parece que si no poseemos lo que envidiamos, no podemos triunfar ni ser felices del todo. Haznos comprender los peligros de la envidia. De la envidia nacen el odio y la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. La envidia nos arma unos contra otros y debilita desde dentro a las familias, a las comunidades y a toda la sociedad. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para valorar nuestras posibilidades y capacidades, para dar gracias por las personas que nos quieren, por los pequeños logros que alcanzamos en la vida, por las montañas y los ríos, los animales y las plantas, por las cosas que nos hacen más agradable la vida. Danos luz y fuerza para superar la envidia, para ver en cada persona un hermano, para no considerarlas competidoras ni enemigas, para admirar, alegrarnos y dar gracias de corazón con los talentos y los éxitos de los demás, para saber pedir con humildad lo que necesitamos y compartir con generosidad lo que tenemos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Ludovico Pavoni, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz sábado, muy feliz fin de semana y muchas felicidades, porque ya llegamos a la puerta de la Semana Mayor.